evangélica. Bienvenidos hoy a esta clase. Hoy iniciamos aquí con un grupo más pequeño, con Annie, Doña Lara y con Ailén. Y también bienvenidos a estos en casa. Entonces, ahora la pregunta a ustedes, ¿qué se recuerdan de las últimas dos clases? Desde que iniciamos entrando en la historia bíblica. Pero la anterior, la de Noé, de todo eso. La primera y la segunda. Sí. ¿Pero cuánto llevamos? Sí, llevamos a la primera era el estudio, ¿qué es la Biblia? ¿Cierto? De eso todavía no tocaba tanto la historia. Pero, ¿qué recuerdan de la última? Hablamos de la historia de Noé, del arca de Noé. Sí. ¿Cierto? ¿Quién más fue el otro? Caín y Abel. Caín y Abel. Sí, hablamos de que Dios hizo un pacto con el hombre, con Noé, y también la Torre de Babel. Muy bien, esos fueron las historias de la última vez, ¿cierto? Repetimos rápidamente, la primera lección se llamaba la creación y la caída del hombre. Fijamos que Dios hizo el mundo muy perfecto, pero el hombre casi no quería o quería ser Dios mismo, desobedeció y eso tenía sus consecuencias y fue tirado del paraíso. Esa es la primera lección. Ahí miramos el versículo y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Miramos como Dios creó el hombre en un ambiente muy bonito, pero por su culpa el hombre fue echado fuera del paraíso. Entonces en Génesis 4:11 miramos cómo la población en el mundo crece sin relación directa con Dios. Había una caída con Noé, ¿cierto? Cuando disminuyó otra vez la población y uno podría pensar, si con una persona que está muy bien, que está ligado con Dios, ahora todo va a salir bien, pero nada, la población otra vez crecía y terminamos con la Torre de Babel, que los hombres querían hacerse Dios, para ellos construyeron una torre tan alta, pero Dios tenía que bajar para ver la torre. Así se nota que nosotros pensamos grande, para Dios es pequeño. Entonces, eso es la historia primaria, ¿cierto? ¿Bien que se llama historia primaria? Primitiva. Esa es la historia primitiva. Aquí es como la base de donde después surge la salvación, pero esa es como la base. El mundo ahora es poblado y vive en esas condiciones, ¿cierto? Y uno puede pensar, ahora es suficiente, Dios va a terminar con todo esto, porque ya basta. El hombre no quiere nada con él, entonces es mejor que termine, pero así no es. Ailén, te necesito aquí, venga aquí, no tenga miedo. Tú no tienes problemas si hago esto, porque algunas no pueden. Hay personas que me da tanto miedo que no pueden, si ya lo he pasado. Ay, no quiero hacerlo. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Ves algo? Nada. Absolutamente nada. Ok, está bien. Entonces quédate, espera, quédate ahí. Buenas noches. Y Ani, tu tarea ahora es. Tu tarea ahora no quieres. Sí, póngate ahí para que lo veas. Yo te muestro el camino que tú tienes que dirigir a Ailén hablando. Ok. ¿Ok? Entonces. ¿Ya? Ok, y tú la hablas. Entonces ahora Ani te va a dirigir el camino. Y que aquí hay algunos obstáculos y tú no debes tocar los obstáculos, pero no te puede pasar nada mal. Ay, Dios. Da un paso hacia adelante. 1. Gira a la derecha. Sigue, da un paso hacia adelante. ¡No! Retrocede un paso. Retrocede. Gira un poquito más, pero no del todo, un poquito más. O sea, a la derecha, un poquito, eso, ahí. Ahora sí, sigue hacia adelante, un paso, gira a la izquierda. Uy, pero no tanto. Así.
Sigue derecho. Pues que dame un paso hacia adelante. Uy, un paso hacia adelante. Gira a la izquierda. Hacia adelante. Dale adelante. Dale un paso chiquitico. Porque tienes muy grande. Y ya, ay Dios. Da un paso grande. No, tienes que dar un paso súper grande. Un paso ahí. Te tocó. Ya. A ver, tienes que caminar un poquito más, pero tienes que pisar grande. Más grande, o sea, pasar el obstáculo. Exacto. Así, Me puedes tocar el obstáculo. Ajá. Ok. Ay, cuidado. Ok, está bien, está bien. Aquí podemos terminar. Yo tenía miedo por ese perro, y si será el perro lo que. Ya me mordió el perro. ¿Qué pasa con ese perro? Ok. Ya me mordió el perro y ya que. ¿Qué observaron? ¿Qué observaron? ¿Cómo fue? ¿Qué observaron? Sudé. Nada más sudaste. Nada más Pero es que yo con este pie grande, ¿no? Un paso chiquito. Si tú hiciste el pie grande, pero no levantaste, ¿cierto? El pie. ¿Cómo te sentiste? Me sentí cómoda porque es de escuchar y de poner como bastante atención a las indicaciones. Entonces me sentí como confiada. Y si ella me está diciendo un paso adelante y gire a la izquierda es porque entendí esto. ¿Y cómo te sentiste tú, Ani? Es que es un trabajo duro poder guiar a una persona para que no se tropiece. Sí, aunque ella escuchaba bien, pues, pero sin embargo se tropezaba porque no podía ver. ¿Y qué fue el problema? Sí, claro, ya lo dijiste, ya no podía ver. ¿Y qué más? Los obstáculos también. Los obstáculos. ¿Y qué más? El no conocer qué tan, o sea, la distancia, porque el paso mío no puede ser igual al de él, al de ella, entonces... ¿Qué más fue un desafío? Tú lo hiciste la primera vez, ¿cierto? Y tú también la primera vez. Yo pienso que fue la falta de práctica. Si ustedes se hubieran conocido, hubiera sido más fácil. Tú ya sabías cómo ella camina, si ella lo haría otra vez, ahora tú sabías, allá tienes que decir, levanta el pie y haga un paso grande, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos podría mostrar ese ejercicio en relación con la Biblia, en relación? ¿Qué podría? Sí, y Dios. Sí, yo pienso es como una idea de la fe. Yo pienso, pues yo que estoy como tan cruda y nueva en esto, lo estoy viendo y viviendo en mi vida. Que, por decir algo, Él nos guía. Y el hecho de que porque yo hoy esté en un, como decía el pastor, que porque esté ahorita participando con ustedes en este estudio bíblico, venga los domingos, no quiere decir que mi vida, porque ya mi prioridad y el primero es Él en mi vida, no quiere decir que toda mi vida va a fluir a mil maravillas. Me imagino que de aquí en adelante voy a tener muchos obstáculos y de eso se trata, porque el hecho de que esté con esto y con ustedes no quiere decir que ya mi vida va a cambiar y que todo va a ser perfecto. Pues así lo veo yo en este momento que lo estoy viviendo, de hecho lo estoy viviendo. Bueno, yo también con respecto a Dios, se ve claro que Él nos guía, pero que muchas veces no sabemos cómo escuchar. Yo lo relaciono con la comunicación con Dios, o sea, el tener buena comunicación, que aunque no lo vea, que aunque no lo sienta, que aunque no sienta que me está guiando, está aquí, escucha su voz. Entonces, ahí, de esa forma. Yo pienso, eso es la idea de eso, que uno muestra que Dios, ella no conocía el camino, no tenía idea.
Entonces, a veces eso es como Dios nos guía, en caminos que nunca nos hubiéramos imaginado. Y hoy vamos a conocer a una persona y la fe de esa persona que eso le pasó. Que Dios le guiaba, y ustedes no sé si hicieron las tareas, entonces ya saben de quién hablo. Entonces aquí ya dijimos que terminó la historia primitiva, ¿cierto? Sí. Dios había hecho el mundo, pero el mundo no había decidido que no quieren andar con Dios. Y uno podría pensar, ahora Dios deja el mundo que se desarrolla como quiere, ¿cierto? Que los seres humanos sin Dios van a terminar todo eso. Pero Dios lo hace diferente. De repente leemos que Él habló con una persona. Y dice a esa persona, a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ahí tenemos, ¿cierto? Él no dice, vas a la tierra Canaán, vas allá, ese es el camino. Él dice, yo te mostraré. ¿Qué sabemos de Abraham, ¿cierto? Antes de recibir el llamado. En los últimos versículos del capítulo 11, ¿que se recuerdan algo? Eso no lo leyeron, pero podría no ser. es el que... Yo leí. Él no es el que tiene una esposa muy hermosa, tuvo una Sí, esposa muy eso. hermosa y que la hacía pasar por hermana. Sí, eso es Abraham, sí, pero eso era después del llamado, pero sí, él ya tenía Sarai, su esposa Sarai, antes de su llamado. ¿Y qué problema tenían los dos? Que no tenían, sí, ella era estéril. Hasta ahora no tenían hijos. ¿Qué más? Entonces, yo lo voy a contar. A veces la gente sabe mucho, pero ningún problema. Él tenía un papá y tenía dos hermanos, Abraham. Y también ya con el papá y una parte grande de su familia salieron de Ur y fueron a Harán y ya tenían la idea de ir a Canaán. Canaán está aquí, ¿cierto? Ellos ya tenían la idea de ir a Canaán, pero parece que les gustó en Harán y quedaron allá. Hasta que murió el papá Terach de Abraham, y ahí, después de la muerte, Dios habló con Abraham que él salga para la tierra de Canaán. También leemos más adelante en la Biblia, en Josué nos explica en el capítulo 24, versículo 2, él dice que ellos eran idólatras, que Abraham y su familia adoraron a ídolos. Entonces, no sabemos cómo era su fe. No entendemos bien, la Biblia no nos explica cómo era su relación con Dios en el momento cuando Dios hablaba con él. Él era como un desconocido. Aquí de que yo amo, ustedes ya se conocieron un poco, ¿cierto? Pero Abraham parece que fue la voz que él ni conocía y que Abraham no tenía, que nosotros hoy en día tenemos, es la Biblia. ¿Cierto? Él no tenía nadie antes. Él era como el primero. ¿Cierto? Que Dios lo llamó y le dice, salga de tu tierra, deja tu familia allá. ¿Cierto? Yo pienso, él seguramente una familia grande ya era en Ur, pero allá habían algunos. Y él dejó otros allá, y él y Sarai y su sobrino Lot después se fueron a caminar. Pero antes que entramos en la caminada, vamos a hacer un trabajo. Sí, pero vamos a hacer dos grupos, ustedes tres y ustedes dos. Y vamos a ver qué promesas da Dios a Abraham. Aquí están los versículos, las citas bíblicas, ¿cierto? Ahí están las citas bíblicas. Y lo lee y después vamos a responder cuáles promesas dio Dios a Abraham. Pero mi mamá había dicho Entonces, para esos que están en casa, la pregunta es: ¿qué promesas recibe Abraham? Pueden leer en Génesis 12, versículo 2 y 3, y 6 y 7, para escuchar las promesas. Sí, 2 y 3 y 6 y 7.
¿Necesitan Biblias o libros? Bendición. Te bendeciré. Es bendición. Bendición. Formas diferentes. Será bendita en ti toda la familia de la tierra. Y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces, ¿cómo lo pongo? Sí, así. Dice que familia del Señor te bendiga, No, así. por ti, por mí muchísimas bendiciones de las familias. No, en su nombre no puede ser sí, de la tierra, o sea, del mundo. Entonces, las promesas se resumen en cuatro partes. Todas las familias de la tierra. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será tu bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y bendigo a los que te maldicen. A la hora de las bendiciones, y será tu nombre, y te bendeciré, y la parte de la tierra, y te bendeciré, y ahí te bendeciré, y te bendeciré, y te bendeciré. Entonces van al siguiente versículo, por favor, al 12 y 7. Hola. Dejamos un espacio para ti. Yo creo que más cierto, Estamos haciendo Yo la como la nación, promesas. pues naciones, quiero poner una pregunta. Es una gran nación. sí, Pero tierra. Ahora, en Génesis 12, capítulo 7, se encuentra la escena sagrada de Moab. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: "Yo te daré esta tierra, tu descendencia será multitud". Se refieren todas las naciones. Sí, es de la tierra. esto sí que es la primera. En la segunda. Ok, ¿ya? ¿Ya están? Sí. Muy bien. ¿Y el otro grupo ya? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué promete Dios a Abraham en Génesis 12, 2 a 3? Que hará de él una gran nación. Una gran nación, ¿sí? ¿Qué más? Que serán benditas en todas las naciones. En todas las naciones, ¿qué más? Que por medio de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Eso sí? Ya Sí, sé. eso lo dije. Y que lo va a bendecir y hará famoso su nombre. Y la que usted mencionó ahorita, que te El que bendeciré. le bendijere lo bendecirá y el Ese. que lo maldijere lo maldecirá. Ujú. Es una promesa de Sí, que eso incluye también la bendición. La bendición, muy bien. ¿Y qué más en 2.7? A tu descendencia dará una tierra. Sí, él promete la tierra. Promete la tierra. Y en el último, ¿cómo se llama la tierra? Canaán. Canaán. Entonces, yo de esas como 5 promesas, yo junté 3 promesas, porque para mí son 3 promesas grandes, ¿cierto? Y yo puse el primero de Abraham vendrá una nación grande.
¿cierto? Ustedes, los dos grupos lo dijeron. Y Abraham será una bendición para todo el mundo. Y la tercera, su descendencia va a poseer la tierra prometida que es Canaán. ¿Ok? Son las tres. Nación grande, bendición para todo el mundo y la descendencia va a poseer Canaán. Así, con esas tres promesas vamos a probar a Dios. Vamos a ver desde hoy adelante si Dios cumple sus promesas y cómo los cumple. ¿Ok? En cada lección de ahora adelante vamos a preguntar, ¿Dios cumple las promesas o no las cumple? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Podemos hacerlo. Si Él promete, también podemos ver si Él los cumple y cómo Él los cumple. Esas son muy importantes, esas tres promesas. Yo pienso cuando leemos la Biblia, la historia es muy buena tener eso en la cabeza. Eso es que Él promete a Abraham. Sí. Y vamos a ver cuándo lo cumple o si lo cumple. Vamos a ver qué la Biblia dice. ¿Ok? Entonces Abraham recibe la tarea de salir de su tierra y ¿qué hace él? Él se pone en marcha. Él se pone en marcha, obedece a Dios. Podría ser que Dios fue desconocido para él. Podría ser que ya tenían una relación, no lo sabemos tan fuerte, pero parece que la voz de Dios era tan clara para él que él sabía, tengo que salir. Y él llevó consigo Sarai y su sobrino Lot, porque de Lot ya había muerto el papá. Entonces era como el hijo adoptivo. Y él dejó atrás su familia y también al final su religión. Porque si uno sale de la familia, ¿cierto? Uno deja como las raíces atrás y él está abierto para iniciar nuevamente. ¿Qué piensan? ¿Qué significaba esto para la vida de Abraham? ¿Piensan que fue fácil? Eso fue difícil. No. ¿Y qué Y que tuvo que llevarse a todos los de la descendencia y pasaron mucha hambre. Eso es después, sí, ¿cierto? Ni fue bien recibido, esa es la siguiente historia en donde vamos a entrar. Pero yo pienso, él mostraba aquí que tiene fe. Entonces, hoy hablamos mucho, el título de hoy es Abraham, padre de la fe y sus descendientes, ¿cierto? Hablamos del padre de la fe y sus descendientes hoy, el título. Y aquí inició su fe. Y hoy también vamos a ver cómo Dios inicia a cumplir las promesas o no las cumple, pero también déjanos ver la persona Abraham, que le llamamos padre de la fe, para ver cómo se desarrolla la fe de él. Ahí, fue algo. Entonces ellos se pusieron al camino y al final llegaron a Canaán, ¿cierto? Ellos salieron de aquí de Arán y fueron hasta Israel hoy en día. Pero eso era la tierra de Canaán, aquí. Entonces ellos salieron de Irak, fueron hasta Turquía y terminaron en Israel. Es un camino largo. ¿Qué aprendemos hasta aquí de Dios? Solamente en ese pedazo. Pues no sé, yo lo entiendo como que hay momentos en la vida de uno que vamos a tener cambios, pero y que son duros para uno, en la vida de uno, y son guiados por Él, pero es con tal de que se cumpla el propósito. ¿Se dice? ¿Cumple el propósito de Él? Sí, así pues lo entiendo yo, no sé. Sí, muy bien. ¿Qué más? Yo veo que Dios habla, o sea, que busca una relación, o sea, porque no dice que Abraham le habló a Dios, sino que Dios le habló a Abraham. No se dice nada que Abraham estaba buscando a Dios. Dios estaba, Sino que Dios sí, le habló. así. Entonces, Dios se interesa en nosotros. ¿Algo más? Dios exige confianza. Dios exige confianza. Eso para mí es muy... ¿Cierto? Él no dice a Abraham, eso es tu destino, vaya, yo te lo mostraré. Y Dios aquí exige Yo confianza. creo que
que Abraham me enseña el valor de confiar en la palabra de Dios, en su palabra, que como tú lo dijiste ahorita, es la voz de él. Sí. Entonces, y con las promesas Dios muestra que tiene un plan de salvación, que continúa la historia, ¿cierto? Nosotros quedamos aquí con la Torre de Babel y el mundo con mucha gente, pero Dios ahí parece que ya casi se había olvidado del mundo, pero ahora sí inicia otra vez. Y esa vez Él llama de todo el mundo una persona. Y uno piensa, ¿cómo puede ser? ¿Cómo con esta persona podemos tener la salvación? Y ahora continuamos con la historia en capítulo 12. Luego doña Gladys ya nos dijo después. Él dejó atrás su familia, él no salió por hambre, él no había salido de Harán por pobreza, por nada, él había salido porque Dios le había dicho vaya y le daba las 3 promesas. Pero ¿qué encuentra cuando él llega? Hambre. ¿Y cómo ven esto? Terrible. Entonces Abraham decide, entonces vamos a Egipto caminando, llega a Egipto y poco antes de llegar dice a su esposa, oiga, tú no digas que es mi esposa porque es tan bella, me van a matar para que yo sobrevivo, vas a decir que eres mi hermano. Bueno, así lo hicieron y el faraón quería mucho a Sarai la llevó al palacio, pero luego él sentía que Dios le estaba hablando con castigos, que Sarai sí era la esposa de Abraham. Pero el faraón antes había regalado muchas cosas a Abraham por causa de su hermana, entonces Abraham sí quedaba más rico. ¿Qué podemos ver en eso? Mira, cuando él siguió el plan de Dios, llegó en hambre. Cuando él no siguió el plan de Dios, siguió en riqueza. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos? ¿Eso no es duro? Que siempre entienden, cuando él llegó a Egipto, él se tornó más rico, porque el faraón en la mentira lo regaló muchos animales. Entonces tengamos mucho cuidado de pensar cuando una persona se enriquece que es bendición de Dios. Ajá. Tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando los caminos no andan bien, pensando, ay, él no anda con Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿entienden? Entonces, ellos tenían que regresar de donde salieron otra vez, porque el faraón dijo, váyate, ya no te quiero ver. Ellos salieron mal agradecidos. Pero que miramos también que Abraham, la fe de Abraham aquí miramos muy pequeño, ¿cierto? También podría ser que todavía no conocía también a Dios. Pero él no había consultado para irse ir a Egipto, él se fue. Pero ¿cómo miramos Dios que lo cuida? Que todavía lo protege, ¿cierto? Que él protege también a Sarai, que el faraón parece que no la tenía como esposa, solamente casi la tenía. Entonces miramos aquí un Dios que me sorprende, que por uno sí castiga al faraón, que yo no entiendo, el faraón no hizo nada malo, pero el faraón por el castigo entendió que es la mano de Dios y podía renovar la situación o reparar la situación. Y a veces los caminos de Dios son un misterio, pero miramos como Dios anda con ellos, los deja salir y después los manda a regresar. Entonces yo pienso hoy en día también son muchos exiliados, ¿cierto? Que salen de su país porque miran que otro quiera, hay más comida y no preguntan a Dios. Entonces yo pienso en nuestros caminos, yo no voy a mirar aquí a nadie, en nuestros caminos tenemos que preguntar a Dios dónde Él nos quiere y hablar con Él donde Él nos quiere. Si no, Él sí anda con nosotros, pero pienso que nosotros no podemos pensar, yo decido y Dios va conmigo, sino que es mejor consultar a Dios y ir en los caminos de Él. Pero a veces las situaciones son tan esperadas que nosotros sí actuamos así, buscamos con nuestra mente, nos separamos y ya no confiamos en Dios. Entonces, mirábamos
en el inicio aquí un Abraham que seguía a Dios con mucha fe. Ahora encontramos un Abraham que es padre de la fe, que ni desobedeció, él fue en sus caminos, ¿cierto? No fue que desobedeció porque Dios parece que no le había dado. Pero miramos que es un Dios que en ese caso, sí, un Abraham que una vez tiene la fe, yo voy, y ahora tiene una fe que no pregunta. Como que flaquea la fe en ese momento. Sí, sí. Allí tuvo temor. Sí. Entonces, pero él, Sí. la cosa buena, que Abraham regresa, y los años pasaron, y Sarai quedó sin barriga, no está embarazada, y de repente Dios habla otra vez a Abraham. Eso pienso es el Dios del Antiguo Testamento que de repente habla con las personas, ¿cierto? De repente habla y dice a Abraham, estamos en capítulo 15, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. No temes, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Por qué es que Dios dice eso? Eso vemos en los versículos que vienen, porque Abraham está deprimido. Abraham está deprimido. Él dice, pero ¿cómo me vas a recompensar? Yo no tengo hijos, yo no tengo nadie. Lo que yo tengo, yo no quiero más cosas. Lo que yo tengo va a recibir un siervo. Va a recibir un siervo. Entonces aquí encontramos un Abraham deprimido, muy deprimido. Entonces, ¿qué me vas a hacer? Y aquí viene la cena muy bonita, era en la noche, que Dios le dice, salga enfrente de tu carpa, mira el cielo, mira las estrellas, cuéntalas, así tan grande será tu descendencia. Entonces Dios otra vez repite la promesa. Hasta ahora es un Dios que solamente da promesas a Abraham. Ya pasaron años. Y Abraham tiene que vivir con las promesas sin que Sarai quede con barriga grande, ¿cierto? Él vive solamente con las promesas. Y ahora viene una frase que es muy, muy, muy central por Abraham, ¿cierto? Él dice, es el versículo que yo les pedí aprender de memoria, que dice, Abraham creyó en el Señor y el Señor le reconoció justo, como justo. Bien. Muy bien. Miren ese versículo. ¿Qué pasó para que Abraham creyera? Solamente era otra vez la voz de Dios, solamente repitiendo la promesa. Y Abraham creyó en el Señor. Entonces, y el Señor lo reconoció a él como justo. Aquí yo veo dos palabras claves. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las palabras? Creer y justo. Sí, creer y justo. Aquí miramos creer y justo. ¿Cómo se mostraba en total la fe de Abraham? ¿Cómo se mostraba la fe? Sí, la fe de Abraham. Fuerte. Paciencia. Paciencia. Entonces, que miramos en el inicio cuando Dios dijo, vaya, él caminaba, ¿cierto? Y eso es que significa fe. Eso es que miramos que Ailén siguió la palabra de Ani. Ella también hubiera dicho, podría decir aquí, sí, Ani, te creo, pero queda parado. ¿Eso es fe? No, ¿cierto? Y queda parado y dice, sí, Ani, te creo, pero queda parado. Entonces, Ailén inició a caminar. ¿Tienen una pregunta? No. ¿Está todo bien? Ok, entonces miramos que la fe se muestra cuando no solamente es teórico, cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno camina con Dios y acciona y tiene el valor de caminar también. Cuando Dios dice vaya, que uno va. Creer nunca es una cosa teórica, fe nunca es una cosa que uno en la cabeza dice, sí, yo creo en Dios. Sí, el domingo voy a la iglesia, pero si en el día a día no tiene consecuencias, es como una fe muerta. Pero fe tiene una respuesta. Y eso es, el Señor lo reconoció a él como justo. ¿Qué hizo Abraham para ser justo? Obedecer. En el inicio, pero aquí estuvo desesperado.
Él estuvo desesperado. No, Dios en ese momento uno no podría decir, si Dios había dicho cuando él llegó aquí a Cana, ¿cierto? A Canaán, hubiera dicho, si ahora está justificado, podríamos decir, sí, él andaba, eso es como el Gadarán, ¿cierto? Él obedecía. Pero aquí tenemos un Abraham débil. ¿Entiendes? Él era débil en ese momento. Pero solamente la palabra de Dios le levantó, parece, y él creyó en ese momento y Dios lo reconoció como justo. ¿Qué significa justo? Miramos en esto. La relación era separada, ¿cierto? Y justo significa que Dios cura esa relación. Que Dios, Abraham, tiene una relación que podía hablar con Dios, no todos lo pueden. Pero justificación significa que esta relación queda en alguna forma curada, sin que el hombre lo hace en ese caso. ¿Cierto? Es el regalo de Dios que dice, tú eres justo, porque tú me creíste. Y aquí tampoco miramos una lista grande que dice, yo te justifico si haces esto y esto y esto y esto. Él justifica a Abraham en un momento cuando él pasó por un valle oscuro, cuando él ya no miraba el fin. Y era el momento que Abraham se levantó otra vez y dijo, sí Señor, te quiero seguir con todas mis dudas, con todo que yo no sé cómo tú me vas a guiar, yo te creo que me descendencia será para mí. Y yo pienso fue realmente una decisión de cabeza y el corazón podría ser que todavía dudaba. Pero él sí se levantó y dijo, pero yo quiero creer, yo quiero ser tuyo. Y Dios lo hizo y lo justificó. Eso ya era suficiente. Él no hizo nada más en ese momento que poner su fe en Jesús. En Dios, disculpa. Por eso yo pienso, ese versículo es tan importante que lo aprendemos. Abraham lo creyó en un momento de vida y el Señor lo reconoció a él como justo. Es un versículo que para mí es muy importante. Entonces, ¿cómo describen la relación de Abraham a Dios en ese momento? Eso está en la pregunta 3c. Tenían una relación muy cercana, de confianza, credibilidad, promesas y fe de Abraham a Dios. ¿Qué más? ¿Tienen otra cosa? Para mí siempre es importante la honestidad que él dice a Dios. Él no dice, está todo bien, Dios. Sino él dice, ¿qué quiero yo contigo? ¿Qué quiero yo? ¿Por qué me quieres recompensar? No tengo heredero. Yo la describí como afectiva, Sí. es decir, por las emociones, o sea, como que decir, Abraham seguía creyendo en los subes y bajas. Sí, era en los subes y bajas. Entonces sí, entonces aquí ese versículo para mí realmente es muy importante. Pero continuamos, estamos en el capítulo 15, aquí Abraham creyó a Dios y uno piensa ahora en adelante él va a seguir a Dios y ya no va a tener caída, pero ¿qué pasa en el capítulo 16? En el capítulo 16, ahí... A Sara se le ocurrió una idea. Sí, entonces todavía no tenían hijos, ya habían pasado 10 años y todavía no tenían hijos. Y claro, las mujeres que esperamos, sabemos que eso es duro. Y uno tiene el deseo y uno tiene la promesa. Entonces, ¿qué fue la idea de Sarai? Yo dije ahí, claro, ahí comprendo el inicio. La mujer, ¿qué me dijiste? yo dije que nosotras no nos aguantamos. ¿Pero qué fue la idea de Sarai? Que las siervas estuvieran con Abraham Sí. y tuvieran hijos. Y sí, era una costumbre normal en aquel tiempo de pasado. Para Pero dar a parece, otro hijo. la idea de Sarai era, bueno, si Dios no lo logra, mejor que le ayudamos. Parece que Sarai pensaba, le ayudamos a nuestro papá, porque así no lo cumple. ¿Y qué fue el resultado? Malo. Ella se sintió humillada, o sea, después quedó humillada. Y Agar la rechazó. Entonces miramos que Agar, la sierva, sí quedó embarazada, pero había una relación muy, muy
mala y parece que Sarai realmente trataba muy mal a Agar y que Agar igual trataba mal a Sarai. Mira, Ahora entonces- eran competencias, ¿cierto? Antes Sarai era realmente la jefa, pero ahora ella tenía que ver cómo el hijo de Abraham crece en otra persona. Eso fue muy, muy difícil. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa historia? Sí. Que no nos debemos desesperar Sí. y tomar malas decisiones. Muchas veces queremos ayudar a Dios. Bueno, claro, tenemos que tener cuidado. A veces Dios nos manda a caminar en una dirección y a veces realmente las ideas son de nosotros. No mucho en las desesperaciones. Y la pregunta es, yo pienso la desesperación puede pasar. Yo pienso que desesperaciones no son malas porque tenemos que sentir tristeza. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos en las desesperaciones? ¿Cómo tratamos a Dios? ¿Cómo logramos otra vez confiar en Él? Y pienso en ese momento no fue una buena idea que ella podía ayudar a Él. Y nació el hijo de Agar que se llamaba Ismael. Y Ismael tenía una descendencia grandote. ¿Saben cuáles son los descendientes de Ismael hasta hoy en día? Son los musulmanes. Son los enemigos más grandes del mundo de los cristianismos. Esos son, sí, el Islam. Musulmanes se dice en español, ¿cierto? Esos son los hijos de Ismael. Entonces son los enemigos más grandes que iniciaron a vivir aquí. Y Ismael tenía muchos hijos. Ismael tenía muchos hijos, lo tenemos que ver porque el hijo Isaac no tenía en el inicio. Entonces parece también que él fue más bendecido que la familia de Abraham. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos es una persona bendecida o cuando decimos no tiene muchas bendiciones, porque Dios tiene su camino. Bueno, pasaron más 13 años. Más 13 años. Y después del nacimiento de Ismael, cuando Abraham ya tenía 99 años, el Señor visitó otra vez a Abraham y le prometió otra vez que va a tener un hijo y lo cambió el nombre de Abraham a Abraham. ¿Saben qué significa Abraham? Él habla de muchas generaciones. Sí, padre de muchos. Padre de muchos. Y cambió el nombre de Sarai a Sara, que tiene el mismo significado. Sí, pero también es la princesa. Sí, pero la madre de muchos también podría ser. Y prometió que van a tener un hijo propio en el otro año. Y ahora alguien va a leer Génesis 21 del 1 al 7. Génesis 21 del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Qué promesa se cumplió finalmente aquí? El hijo, después de 25 años esperando. 25 años esperando. Cuando ya tenían, y ya antes, pero seguramente ya antes querían tener hijos y no lo tenían. Pero desde la promesa hasta tener el hijo eran 25 años. ¿Y cómo se sentía Sarai? Feliz de haber tenido su hijo. Increíble. Pero cierto. Sí. También podría ser que ya había aceptado que no se va a cumplir la promesa, pero sí, al final ella pasó por tanta tristeza, pero ahora sí tiene. ¿Y qué podemos aprender de Dios?
en este párrafo, en estos Y versículos. siempre cumple su promesa. Que cumple su promesa en su tiempo. En su tiempo. Y no le necesitamos ayudar para que cumpla sus promesas. Sí, entonces, hasta ahora En estamos... esta parte no también que Dios no nos deja solos cuando nos toca esperar. Porque es que siempre nos vamos a la desesperación, pero que Dios siempre se acercó a la carpa y le dijo, sal, cuéntala. O sea, siempre está ahí en la espera. No es que nos deja solos, nos dice, te voy a prometer a mí que vas a tener el hijo varón. No, pero está ahí. O sea, se hace presente en medio de la espera. Y Dios aguanta la desesperación. Él aguanta la desesperación. ¿Cierto? Nosotros podemos llegar muy débil a Dios. Y podemos hacer errores, podemos fallar, y Dios está allá. Entonces, ¿cómo miramos hasta aquí la fe de Abraham? Ahí está algo. Sí, pero hasta ahora, en toda la historia de él es padre de la fe, ¿cierto? Pero como lo miramos, había sus altos y sus bajos, había su desesperación, había también su alegría en la fe. Entonces, pero ahora entramos en la historia, una de las historias más emocionantes, ¿cierto? Cuando entramos ahora en el capítulo 22. Muy emocionante cuando Abraham, ya siendo feliz, ahora tiene el hijo prometido. No sabemos cuántos años pasaron, podría ser que él ya era adulto. Cuando Dios le dice a Abraham, Que sacrifique a su hijo. toma tu hijo, el único que tienes. Para Dios, él miraba a Isaac como único hijo, él no miraba a Ismael ahí. Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Cómo se sintió Abraham? ¿Qué pensamos? Yo creo que no durmió. No. No he dormido toda esa noche. Seguramente se sintió. Qué dolor de estómago que le dio. Puede ser que pensó después de tanto esperamos tantos años para tener el hijo prometido. Y ahora, tú me dejas de matarlo, pero ¿qué hace él? ¿Qué hace Abraham? Obedece. En la mañana él se levanta. No sabemos si consultó con su esposa. Él se levanta, toma su hijo, toma 2 criados y dice, vamos a ofrecer un sacrificio. Caminan 3 días. Yo pienso, cada paso era un sacrificio, ¿cierto? Cada paso un sacrificio que él estaba andando. Y cuando llegan, él deja a sus criados, quedan aquí, toma a su hijo, inician a subir ese monte y suben. Y el hijo ya pregunta, ¿y dónde está él? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal? ¿Y qué dice Abraham? Que proveerá. Dios proveerá. Y seguramente él no tenía idea. Allá arriba, ¿qué hace? Él tuvo una piedra tras la otra. Podría ser que Isaac estaba ayudándolo, poniendo las piedras metiendo la leña, pusiendo al final su hijo. Y mira, tomando el cuchillo. No sé si él lo miraba o no lo miraba. Y ahí escuchamos, cuando él ya tenía el cuchillo arriba, escuchamos una cosa única en la Biblia. ¿Qué pasa? Que No lo hagas. era un ángel, ¿o qué? Pero que sí, pero ¿cómo se comunicó el ángel? Le dijo el nombre. Sí, habla, pero ¿en qué voz? Lento. Gritando. Es la única vez que escuchamos un ángel gritar en la Biblia. Ellos cantan o avisan, pero nunca gritan. Nunca gritan. Pero aquí tenemos el ángel gritando, Abraham, Abraham, no lo hagas. No fuera que el susto hubiera mandado la mano. Sí,
parece que él vea mi chico. ¿Qué pasa ahora? No hagas al muchacho ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. ¿Y qué encuentra Abraham a su alrededor? Un becerro. Un becerro, un cerdo ahí con sus cuernos metidos en el arbusto. No podía salir y lo sacrificó. El cordero murió ¿por quién? Por Isaac. Entonces yo pienso, nadie más cerca sabe qué significa que muere otro para Isaac que Isaac y Abraham. Ellos saben qué significa que otro muere en vez de mí, del hijo. ¿Y qué experimenta Abraham? ¿Qué significa que entregar su hijo único? Nadie lo sabe más que Abraham. Eso tenemos que tener en la mente para cuando llegamos ya al Nuevo Testamento, que aquí él experimenta muy cerca, que después vamos a conocer quién más lo pasa eso. Una historia que duele. ¿Y por qué cumple Abraham el mandato de Dios? ¿Por qué lo cumple? Por obediencia. ¿Por obediencia? Y confianza en Dios. Por confianza en Dios. Por la fe. Por la fe. ¿Y por qué esa vez tenía fe? ¿Por qué tenía fe? Sí, ¿por qué tenía fe? ¿Qué piensa? Porque ya había cumplido una promesa. Sí, eso ya había. ¿Y qué más? Eso es el rumbo que yo quiero ir. Le creyó al Señor. Sí, él creía al Señor. ¿Y por qué podía creer al Señor? ¿Por qué podía creer al Señor? Que Dios Porque- su cumplimiento. Y porque Dios también dentro de la promesa le había dicho que iba a ser muy grande su descendencia, o sea que no podía morir el sí. hijo. Sí, eso hacía parte de la promesa, era porque él no podía morir. Entonces miramos que él ahora ya tenía experiencia en la fe, ¿cierto? Ya andaba con Dios, no un día, no un año, ya eran muchos años, no sabemos la edad de Isaac. Entonces él ya estaba andando muchísimos años con el Señor, ya tenía su experiencia. Y miramos como la fe de Abraham desde que salió de Harán hasta que llegó allá, creció. Y ahora realmente es parte de la fe. Ahora sí es como que nosotros podemos ver con todas sus experiencias y con él, que él había dado, que sí, como Abraham, nosotros también podemos aprender de confiar en el Señor, en los altos y en los bajos. Entonces, en total en la vida de él, sí, miramos los bajos y los altos, y también eso me lo hace muy simpático, ¿cierto? Si Abraham sería una persona que siempre hubiera como volado con Dios, nunca ha hecho ningún error, uno piensa, no, yo no vale la pena, pero así podemos ver, Dios nunca lo dejó, también en los bajos, tampoco en los altos, él siempre andaba con eso. Y miramos la fe se mostró en las acciones, no en las palabras. No escuchamos mucho a Abraham predicar, ¿cierto? La fe se mostró en andar con Dios. A veces me cuesta la palabra obediencia. Sí, él lo hizo por obediencia, pero pienso mucho más por la relación que tenía con Dios. Obediencia a veces tiene el aspecto, hay uno que manda y otro tiene que obedecer. ¿Entienden? Es como un nivel así, es como un jefe que manda y no importa qué dice el jefe, yo tengo que obedecer. Pero Dios, a veces me cuesta la palabra obedecer, porque yo pienso es mucho más una cosa de confianza, yo confío en Dios. Y porque es por eso ando. Yo confío a Dios. Y por eso yo actúo diferente que mi cabeza me dice. Pero la obediencia sí me ayuda a decidirlo, pero yo lo hago porque yo no confío. Si es obediencia sin confiar, no sirve por nada. Obediencia y confiar siempre tienen que andar juntos. ¿Entienden? ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Sí, entonces de Dios aprendemos que ustedes ya dijeron, Él siempre está, Ani lo dijo, Él siempre está en los bajos y en los altos. Miramos que Él tiene paciencia
Y sí, que él habla con Abraham. Pero Abraham al final tenía un hijo. Ahora continuamos rápidamente Génesis. Que dejamos un poco a Abraham al lado. Ahora él tenía un hijo que se llamaba, no, él tenía más hijos, pero tenía un hijo prometido que se llamaba Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca es un pariente y el siervo de Abraham tenía que viajar hasta la zona de Arán, un poco más al sur. Ahí encontró Rebeca y la llevó. Y Rebeca y Isaac se casaron y tampoco podían tener hijos. 20 años sin hijos. 20 años sin hijos. Ahí después de 20 años ocurrió a Isaac que pedía a Dios por un hijo. Y Dios lo obedeció. Dios reaccionó. Le regaló hijos y no solamente uno, sino dos. Esaú y Jacob eran gemelos o mellizos. Gemelos se dice. Eran gemelos muy diferentes. Aunque Esaú fue el primero que nació, la bendición quedó con Jacob. Él tampoco era una persona no conflictiva, la relación era muy conflictiva. Desde el vientre. Sí, desde el vientre ya. Y Jacob tenía que huir al final de Esaú. Yo lo cuento muy rápido, ustedes en casa lo pueden leer si quieren, pero solamente para que tenemos el hilo. Al final había un conflicto tan grande que Jacob tenía que huir y él otra vez huyó en la dirección de Harán. Entonces aquí siempre quedaba una parte de familia. Ahí se casó con las dos hermanas Lea y Raquel. Y eso también era muy conflictivo porque uno podía tener hijos, uno era más amada y todo eso. Entonces había muchos conflictos. También se metieron más dos siervas, esa es la palabra, más dos siervas. En total tenían 12 hijos y una hija, Dina. Esos 12 hijos luego son los 12 tribus de Israel, ¿ok? Entonces de allá, si hablamos a partir de Moisés con 12 tribus, son los hijos de Jacob. Ahora yo quiero mencionar hoy dos especial, es Judá, el cuarto hijo, y José, porque con eso continúa la historia. Judá recibe una promesa especial. ¿Cuál es la promesa especial que recibe Judá? Que de él vendría la bendición. Sí, él casi, ¿cierto? Él casi recibe la promesa que recibe a Abraham, siempre se repite con los hijos, ¿cierto? A Isaac él recibe la misma promesa y Jacob también recibe la misma promesa. Y de Judá se dice en Génesis 49, 8 al 12, si quieren leerlo. Ahí dice que de su tribu llegará el Salvador. Entonces, él no solamente recibe esa promesa, él recibe una promesa más grande que dice, de tu tribu llegará el Salvador, un gran rey del mundo. No lo necesitamos leer ahora, lo pueden leer en casa si quieren. Y después hablamos ahora de José. Jacob con sus hijos después de muchos años regresó a Israel y vivieron otra vez aquí. Aquí también nació su último hijo Benjamín. Y vivieron aquí, pero a José él era el hijo más querido, el hijo más amado. Él quería más a ese. ¿Y qué sintieron los otros hermanos? Rabia, celo, envidia, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Al final lo vendieron como esclavo. Él llegó a Egipto. En Egipto él estuvo esclavo, él estuvo en la cárcel, pero al final, por el milagro de Dios y por su fidelidad con Dios, él siempre andaba fiel con Dios. Él sí era una persona que no merecía su vida, podríamos pensar de fuera, logró de ser primer ministro de Egipto, el segundo después del faraón, y llegó una hambre grande, una sequía grande, pero José había previsto eso aquí en Egipto, pero también aquí había hambre y también la familia de Jacob tenía hambre. Fueron a Egipto, es una historia muy bonita, muchos capítulos, pero no contamos. Fueron a Egipto
Y al final José los reconoció como su familia, los perdonó y los invitó para que quedaran allá en cuando el hambre continuaba. Entonces, las 70 personas, eran 70 personas en ese momento, de Jacob y sus hijos y sus nietos, eran 70 personas que se unieron aquí. Allá termina ahora Génesis. Y yo les pregunto, ¿cuál de las promesas se ha cumplido? Que Dios dio a Abraham. Abraham ya murió, ¿cierto? Abraham ya murió. Primero, en la vida de Abraham. La primera promesa de Abraham vendrá una nación grande, ¿se había cumplido? ¿Con 70 personas o con un hijo? Nada. En proceso. Sí, pero en ese momento, si Abraham miraba, había un hijo en cuando Abraham vivía. Después, cuando estuvieron aquí en Egipto, que ya eran muchos años luego, habían 70 personas. Eso no es una nación grande. ¿Abraham será una bendición para todo el mundo? ¿Abraham fue una bendición hasta ahora? No, todavía no. ¿Su vida sirvió a alguien? ¿Era más problema que otra cosa? Pienso. ¿Cierto? Él no era una bendición para el faraón en cuanto estuvo allá con Sarai, él era un problema. ¿Cierto? Cuando regresó había conflictos también con Lot, también con otros. Hasta ahora no miramos la bendición de él. Tampoco del pueblo. Cuando terminamos, miramos un pueblo que tiene que vivir a costa de Egipto. Egipto, el país de Egipto está dándoles comida. ¿Son una bendición para Egipto? ¿Son una bendición para Egipto aquí? En cuanto las 70 personas viven aquí a costa del estado de Egipto, tampoco son una bendición. Y la última, la descendencia va a poseer la tierra prometida. Aquí, ¿están en la tierra prometida? No. No están, ¿cierto? Todavía no. Entonces, al final del libro de Génesis, miramos. Ya estamos. Al final del libro de Génesis miramos que de las promesas que Dios ha dado, no se cumplió ni una. Entonces vamos a ver qué pasará. ¿Cierto? ¿Cómo continúa? Continuará. Entonces, hoy, eso es. Bienvenido. Aquí miramos la descendencia de Abraham, la descendencia, ¿cierto? Que donde va la promesa, donde continúa la promesa. Y hoy hablamos de Abraham, padre de la fe y sus descendientes, ¿cierto? Hoy iniciamos, la última vez terminamos con la historia primitiva. Hoy entramos en la historia de la salvación, si quieren. Desde ahora para el futuro es la historia de la salvación. Inicia que Dios llama a un hombre, a Abraham, que llama padre de la fe porque tenía una relación con Dios y era el primero. Hablamos de la historia de los patriarcas. Génesis del capítulo 12 al capítulo 50, esos son las patriarcas, ¿cierto? Y luego entramos en Éxodo, que ya es otra parte de la salvación. Miramos que Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justo, ¿cierto? Como justo. Miramos que con el llamado de Abraham, Dios sí continúa o inicia su camino de salvación. Él le daba más que 3 promesas, pero seguimos esas 3 promesas para mostrar que Él tiene un futuro. Pero el hambre los obligó a sus descendientes de salir de la tierra prometida y al final terminan en Egipto. 70 personas en Egipto. Ahí terminamos para hoy. ¿Hay preguntas hasta aquí? Entonces, ¿qué les tocó? ¿Qué hay algo que quieren decir que para ustedes hoy fue importante que les tocó, que quieren compartir? A mí me pareció muy tremenda
hasta la parte donde el Señor le pide que sacrifique a su único hijo. Esa parte después de haberlo esperado tanto tiempo, que llegara, y él obedecerle, porque fue por obediencia pues que él lo hizo. Entonces me pareció muy impresionante. Para mí la confianza y la espera, porque a veces soy yo y a veces tengo una desespero. A veces quiero tener, y a veces no esperamos en el Señor, sino en las fuerzas de uno. Y ahí es donde comienzan los palos. Porque si no es como lo hago yo, ahí se pone uno más triste, porque no estamos confiando en el que nos provee. Y eso fue ahí, yo digo, pero si tengo que esperar más, a pesar de que vea que no, o sea, el camino lo vea oscuro, pero tenemos ese norte de confiar. Yo, en la parte de la comunicación, me hizo ver cómo me estoy comunicando con Dios. Porque hay una parte de la historia donde Abraham ruega por Sodoma, por la tierra, ¿no? Y entonces, cuando ahí le dice, ahí hubo una comunicación directa. Dios habló y Abraham respondió, ¿no? Y que él rogó, si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 10, si hay 5, o sea, hasta donde yo por amor sí los hago. Entonces, fue una de las partes que me hizo ver, cuando Dios me habla, cómo respondo, qué pido, qué hablo con Él, o sea, cómo está mi relación y comunicación con Dios. Sí, y mi fe, en creer que es Él, no soy yo, por lo de Sarai. ¿También quieres decir? Bueno, me llama la atención. Es increíble ver cómo pues Abraham creyó, como dice él, pero sin embargo él era humano, él también tuvo temor y, o sea, se le dice pues que fue como el padre de la fe, pero sin embargo él también tenía sus errores humanos, su temor, me imagino que él pensaría también muchas cosas, aunque sin decir nada él lo obedecía. O sea, él hizo tal cual como Dios le ordenó, pero igual Dios vio su obediencia y a pesar de que él tuvo temor con la esposa y eso, Dios igual lo bendijo, o sea, mantuvo su promesa ayer. Y eso me parece interesante. Es muy bueno, ¿cierto? Y Dios repite sus promesas varias veces. Sí. Repite. Abraham falla y Dios le dice, tú vas a tener una descendencia grande, ¿cierto? Lo repite una y otra vez y dice, si no importa, al final dice, eso no depende de ti, eso depende de mí, ¿cierto Dios? No depende de Abraham que Dios cumple su promesa, depende de Dios. Exacto. Así es. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo? A mí me impactó mucho la edad de Sara o Sarai, porque ella ya se llamaba Sara, ¿cierto? O sea, en no creer que porque ellos ya están pues muy viejos de edad o muy ancianos, y me deja una dura lección, porque eso lo viví también. Yo pensaba que yo quería tener hijos jóvenes, no los quería tener así ya. Entonces mire que no nos mandamos, es como dijo el compañero, no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de arriba. Cuando yo quedo en embarazo, tengo 41 años y yo me puse a llorar porque yo ya no creía en eso. Yo dije, tantos años insistiendo en eso yo ya no quedo en embarazo. Entonces mira que uno no puede dudar de él y del amor que él siente por uno. Pues aunque yo lo perdí, pero mira que me sentí como en algo identificada con esa historia, porque yo decía, tener hijos a los 40 años, no, qué horror, ¿no? Porque como te enseñan un modelo de familia, de cultura, entonces yo decía, no, ¿por qué voy a tener hijos a los 40 años? Y mire que de alguna manera no nos mandamos solos. Él es el que dirige todas nuestras vidas. Me gustaría si una persona ora con nosotros y terminamos. Señor, te damos gracias
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy vemos, Señor, lo importante que es leerla, Señor. Lo importante que es a través de ella, Señor, cómo hablamos contigo. Cómo podemos escuchar tu voz, Señor. Cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo en nosotros el querer como el hacer, Señor, como nos enseña Abraham. En su historia, Señor, él hizo, accionó. Y todo se debe, Señor, a la relación que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo, Señor, en tenerte más cerca, Señor, de nosotros en todo momento, en todas circunstancias, Señor, que atravesemos. Y te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, oh Padre, la vida de nuestra hermana Angélica. Gracias, Señor, porque tú la usas, Señor, para hablar de ti, Señor, de tu palabra. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la otra semana, espero, y antes ya. Ok, chao a aquellos que están en casa.